Y tuve que borrar la foto del chango. Muy interesante. Ah, ahorita le están diciendo a mi guía algo también, que no puedo grabar aquí tampoco. ¡Wow! ¡Qué loco! Es un hombre militar y toda la cosa. ¿Por qué tanto misterio? ¿Qué se está escondiendo aquí? Amigos, ¿qué pasa? ¿Cómo se encuentran? La aventura por Tanzania continúa, sigue, trasciende. Y hoy vamos a tener una aventura bastante divertida, bastante ruidosa, muy posiblemente bastante caótica. Pues hoy vamos a ir a conocer Dar es Salaam, que es la ciudad más grande que existe en este país. Con cerca de 5, tal vez 6 millones de habitantes. Si llevan tiempo siguiéndome, ustedes saben que yo vivo por las grandes urbes. Las ciudades masivas me prolongan la existencia. Y estando en este momento en Zanzíbar, vi en el mapa que esta ciudad de la cual tanto me hablaban guías, tanto me hablaba la gente que he conocido, Dar es Salaam, está muy cerca. Nada más tienes que cruzar un charco, ya llegas a esta tremenda ciudad. Así que dije, hey, creo que vale la pena darnos un día o dos para poder verla, poder apreciarla. Porque durante toda nuestra travesía la verdad es que hemos estado muchísimo en pueblos pequeños, hemos estado recorriendo mucha naturaleza, pero no hemos visto mucho de este caos que caracteriza a las grandes urbes. Así que bueno, esto sin lugar a dudas estará muy cool. Siento que muy posiblemente vamos a ver cosas muy interesantes. La manera como nos vamos a ir va a ser a bordo de ese ferry que está aquí. Puedes irte en ferry o puedes irte volando, pero se aconseja mucho más hacer la travesía en barco. Es como 1 hora y media de recorrido en barco, porque pues puedes ir viendo los paisajes hermosos. Miren qué agradable, qué bonito está por acá. Así que vamos, amigos míos. Dar es Salaam, la ciudad más grande de Tanzania, aquella urbe de cerca de 6 millones de habitantes nos espera. Vamos a darle. Miren qué chistoso, en tu boleto te ponen lo que quieren, así. Ari es de Marruecos, miren, nacionalidad Marruecos, y yo soy de Mozambique. Luisillo de Mozambique, nacionalidad nueva. Muchas gracias. Llegamos a la gran ciudad Dar es Salaam. Se nota muchísimo el cambio, así muchísimo. Desde que llegas ves edificios grandes, cosa que a ver, no nos había tocado ver en Tanzania en lo absoluto. Otra cosa que a ver, esta no sé si les va a sonar una referencia válida o no, pero es que de verdad, amigos, fíjense cómo aquí hay banqueta, hay calles pavimentadas así, cosa que a ver, muchos dirán así como Luisito, eso muchas ciudades lo tienen, sí, pero aquí en Tanzania no nos había tocado ver eso en ningún lado, así como la banquetita, así como la estamos viendo. Cruces peatonales, eso no lo habíamos visto. Ay, miren esto, hay un como metrobús aquí. No, así se siente luego que es una ciudad con una mucho mayor infraestructura. Oigan, algo interesante que he notado. Por cierto, estamos en un mercado de pescado muy movido, muy lleno de vida. Algo interesante que he notado aquí, vaya, yo sí sabía que en Tanzania está muy prohibido tomar fotos de edificios de uso gubernamental, de policías, militares, etcétera. Pero realmente nunca había tenido un inconveniente con esto. Pues ahorita veníamos caminando, a ver, no les miento, o sea, veníamos caminando aquí enfrente. Acá enfrente es como la casa del presidente, es como casa de gobierno. Yo estaba ahí grabando a un changuito, o sea, ni siquiera estaba grabando a la casa, pero me llamó la atención que había un changuito en la calle. Entonces le estaba tomando una foto. Llegó un militar armado y toda la cosa a decirme que borrara la foto del chango. Y yo intenté decirle así, oye, bro, no, a ver, este es un changuito, no tomé foto de ahí. Me dijo, no, bórralo. Y tuve que borrar la foto del chango. Muy interesante. Miren, de hecho, ahorita le están diciendo a mi guía algo también, que no puedo grabar aquí tampoco. No photo? Oh, sorry. Al parecer es todo un tema esto,
Como que nos van a llevar a un lado a explicarnos por qué no podemos grabar tampoco acá. ¡Wow! ¡Qué loco! Pero es un hombre militar y toda la cosa, ¿eh? ¿Por qué tanto misterio? ¿Qué se está escondiendo aquí? ¡Wow! ¡Qué raro está esto! A ver, nos llevaron a una oficina a explicarnos por qué no se pueden tomar fotos acá. Al parecer este mercado es como propiedad del gobierno. Entonces como que no se puede. Entonces me mandaron a este carnal conmigo. ¡Opa! O sea, me mandaron a este brother que les enseño, a este carnal, para que me enseñe que sí se puede grabar y que no. Entonces me dijeron como, a ver, entendemos tu rollo, que quieres venir a grabar y lo que sea, pero no puedes grabar todo. Entonces me asignaron a este carnal. Y este carnal me está ahora enseñando como los pescados que sí puedo grabar. O sea, como que sí puedo grabar y a qué dirección no. Porque al parecer sí grabo los edificios como para allá arriba, que no quiero grabarlo porque no quiero que haya problema. Como que no se puede. Wow, está muy interesante, está muy misterioso, no sé qué esconden. Nada más me hicieron borrar unos clips que tenía ahí en mi cámara, pero nada más, pero no sé qué están escondiendo, no sé por qué tanto misterio en un mercado de pescado. Opa. This is very nice. Clean like this. Stomach out. Ahora disfrutaremos de estas tomas de pescados guiadas por el carnal que mandó el gobierno. Disfrutémoslas. Qué rara situación, ¿no? Está muy extraña. Pero a ver, dentro de todo está muy interesante. Mi guía se llama Peter. Me está explicando más o menos cómo funciona el mercado. Sí está muy interesante. Todo funciona por subasta, vaya, por auction. Viene aquí la gente a ofrecer dinero por el pescado. Entonces aquí es donde vienen los grandes pescaderos, los grandes restaurantes a surtirse del producto a los mejores precios. Está muy interesante y de verdad que sí puedes ver ahí. Llegan los pescadores, súper fresco todo, lo dividen, cuáles están buenos, cuáles están malos, los cortan ahí más o menos y aquí mismo es donde se subastan. Entonces la gente viene, ofrece dinero, se lleva el pescado al mejor precio. Está interesante, bien, dentro de todo el brother acá que nos mandó el gobierno para que no grabemos nada que no debiéramos, nos está dando buena información, muy valiosa y sí está interesante cómo se maneja el mercado acá de pescado. Bueno, y ya nos despedimos de Pita. Thank you, Pita. Asante sana. Hey, yes, thank you. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Tanzania no corona. Welcome. Vengan a Tanzania. Si llegan a venir a Dar es Salaam, Tanzania, mucho cuidado donde tomen fotos, ¿ok? Mucho cuidado porque podría resultar en algo legal. Sí los podrían arrestar y toda la cosa. Nosotros corrimos con suerte, se portaron bien amables, pero sí podría resultar en un arresto o en una multa cara. Entonces, tengan cuidado a qué le toman foto si vienen a Dar es Salaam, Tanzania. Ok, a ver, ya medio me explicó mi guía de qué se trata esta situación. Está interesante. Resulta que ahorita en Tanzania están en temporadas electorales. Entonces, como el actual presidente se quiere reelegir, porque pueden tener 2 ciclos de gobierno, no quieren las autoridades de verdad que se filtre nada que no debería. Andan muy, pero muy paranoicos con las cámaras. Por eso es que luego te ven con cámara y van a por ti. Aunque no estés en algún sitio oficial como tal, según me decían, muy cerca de ese mercado están como varias oficinas gubernamentales, varios edificios de uso oficial. ¿Qué tal? ¿Lo amerita? Yo creo que sí, en efecto lo hace. Aquí en Tanzania, Dar es Salaam puede ser arrestado o gravemente multado por grabar a un policía, un militar o un edificio gubernamental. Vaya dato perturbador. Bueno, ahora sí, vamos a seguir con el vlog, vamos a seguir aprendiendo de esta ciudad, documentando las cosas bonitas, las cosas bellas. Vamos a continuar. Nunca había hecho eso, ¿les gusta? Vamos a continuar. Justo aquí, esta es la zona de joyería de la ciudad. Toda esta calle está llena de joyerías, miren, todo esto
Joyas, joyas, joyas. Y es interesante, no sé por qué cuando llegas a este lado de Tanzania no puedes evitar sentirte de verdad en un país árabe. Me cuentan que es porque todo el porcentaje de árabes que hay en Tanzania, bueno, no árabes, ya se lo estoy diciendo mal, pero todo el porcentaje de musulmanes que hay en Tanzania está en su inmensa mayoría al mero este del país. El este es esta ciudad, Dar es Salaam, y la ciudad de junto, que es Zanzíbar. Entonces por eso es que en verdad te sientes en un país árabe. Vaya, desde cómo está vestida la gente, las mujeres en su mayoría por las calles andan tapadas, la arquitectura de los sitios, la manera como la gente te habla, te aborda. Sí, completamente, es interesante. Yo diría que venir a esta parte de Tanzania es una experiencia muy similar a ir, por ejemplo, a un país como Marruecos, yo diría. O sea, yo me siento así estando por esta zona. Está muy interesante que aquí uno de los métodos de transporte más comunes, que más se ven, son los mototaxis, los tuk-tuks, como se le llaman en muchos países. Aquí coloquialmente se le conocen como bajaji. Esto porque bajaji fue la primera marca de motonetas que llegó a Tanzania. Es una marca de la India que se llama bajaji. Entonces coloquialmente ya se le quedó de por vida este nombre. Es un método de transporte que se ve muchísimo, de verdad, por todos lados. Y me comentan que es bastante eficiente para evitar, por ejemplo, el tráfico, porque esta ciudad, wow, sí que se llena de tráfico. Lo que pasa es que aunque la población no pueda parecer tan impresionante, 5 o 6 millones, la extensión territorial no es tan amplia, lo cual significa que la densidad de población sí es acaudalada, sí se junta mucha gente en un pequeño espacio, lo que ocasiona que la verdad sí haya mucho tráfico. Entonces es un método económico y veloz para que la gente se transporte, porque si no tienes coche, realmente tus alternativas son autobuses y el bajaji. No es como que hay metro, no hay bicicletas públicas en las calles, no hay mucho sistema de movilidad público. Entonces el bajaji es una excelente alternativa. Algo que está muy interesante, un dato curiosísimo de hecho, es que me están comentando que en ciertas zonas de esta ciudad de Dar es Salaam, la conducción de estos vehículos está limitada para personas con ciertas discapacidades. Por ejemplo, personas que estén en silla de ruedas, personas que de plano no tengan piernas, porque como hay tantos de estos vehículos, tantos tuk-tuks, tantos bajajis, y se manejan con las manos, vaya, se conducen como una moto, se le está dando esta preferencia a las personas con discapacidades para que los conduzcan, y de esta manera les están dando empleo, les están dando trabajo, las están haciendo productivas, y también están controlando que no haya muchísimos bajajis por doquier en varias zonas de esta ciudad. ¿Qué tal? Una medida interesante, ¿no? Sí me pareció muy peculiar, bastante favorable a mi parecer. Y bueno amigos, así es como concluimos con este día, con esta travesía. No sé por qué esperaba muchísimo más de esta ciudad. No puedo decir que me ha encantado, que me ha impactado, que estoy impresionado, pero hey, miren, al menos no me quedé con las ganas de conocer la ciudad más grande de este país. Se recorrió, se hizo el intento, pero yo les diría que es muy similar a muchas otras ciudades de este país. No diría que es indispensable venir, al menos por lo que pude apreciar en esta travesía. Lo que sí me logró impresionar fue eso que no nos dejaron grabar, por ejemplo. Eso sí estuvo bastante impresionante, eso no lo había visto en ninguna otra ciudad. ¿Valió la pena vivir la experiencia? Claro que sí. Y bueno, gracias por haberme acompañado, amigos, en esta travesía. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado, que hayan aprendido algo nuevo. Nos vemos como siempre mañana, o al menos eso espero, con un video nuevo. Adiós, pásenla lindo, mis cracks.